Nunca creas que la Biblia cayó del cielo ya encuadernada y con índice, porque si piensas eso, estás ignorando por completo al autor intelectual que juntó todas las piezas. Casi todos los cristianos que conoces tienen este libro en su mesa de noche, pero la gran mayoría no tiene ni la menor idea de quién tuvo la autoridad para decir qué páginas eran palabra de Dios y cuáles eran simplemente cuentos. ¿Qué parte de que la Iglesia Católica te dio la Biblia no entiendes? Si eres de los que ama la Biblia, pero le saca la vuelta a la Iglesia Católica, déjame decirte que estás metido en una contradicción del tamaño de una catedral. Hoy vamos a viajar en el tiempo para ver cómo se armó este rompecabezas sagrado. Vamos a descubrir que durante casi 400 años, los cristianos no tenían un Nuevo Testamento como el que tienes tú ahora. Vamos a ver quiénes fueron los obispos que se pusieron de acuerdo y qué criterios usaron para que hoy puedas leer el Evangelio de Juan y no el Evangelio de Tomás. Al final de este video vas a entender por qué sin la Iglesia Católica la Biblia sería solo un montón de papeles sueltos sin ninguna garantía de ser verdad, y te voy a dar el dato exacto de los concilios que cerraron el trato para siempre. Imagínate por un momento que eres un cristiano en el año 100 después de Cristo. No hay imprentas, no hay internet, y lo más importante, no hay un libro llamado Biblia. Lo que tienes es la memoria de los apóstoles, las historias que te cuenta tu obispo, y si tienes suerte, alguna carta de San Pablo que se lee en voz alta durante la misa. En ese entonces la autoridad no era un libro, sino la palabra viva de los que conocieron a Jesús. La gente sabía en qué creer, no porque lo leyera en un capítulo y versículo, sino porque la iglesia, que ya era católica aunque fuera pequeña, se lo enseñaba. La iglesia es anterior a la Biblia, y eso es algo que a muchos se les olvida. Jesús no escribió un libro, Jesús fundó una comunidad, puso a Pedro a la cabeza y les dijo, vayan y prediquen. No les dijo, vayan y escriban un libro para que cada quien lo entienda como quiera. Durante los primeros 3 siglos, el cristianismo creció a base de tradición oral y de la guía de los sucesores de los apóstoles. Pero claro, con el tiempo empezaron las broncas. Como no había una lista oficial, empezaron a aparecer libros piratas. Había grupos que se inventaban historias raras sobre Jesús, como que de niño hacía pajaritos de barro y les daba vida, o que tenía conocimientos secretos que solo unos pocos podían saber. Estos eran los gnósticos y otros grupos que querían meter sus propias ideas en la fe. Aquí es donde surge el gran problema. ¿Cómo saber qué libro es de Dios y cuál es un invento? No podías ir a la librería a comprar la versión oficial porque no existía. Había iglesias que leían la carta a los hebreos y otras que no estaban seguras. Algunas leían el libro del pastor de Hermas como si fuera sagrado, y otras decían que no. El caos era real, y la unidad de la fe estaba en peligro porque cada quien quería tener su propia lista de reproducción espiritual. Fue en medio de este desorden que la Iglesia Católica tuvo que dar un golpe en la mesa usando la autoridad que Jesús le dio. No fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana por un solo hombre, sino un proceso de discernimiento guiado por el Espíritu Santo que duró décadas. Los obispos pusieron 3 reglas de oro para que un libro pudiera entrar en el club de la Biblia. La primera era la apostolicidad. ¿Lo escribió un apóstol o alguien muy cercano a ellos? La segunda era la catolicidad o universalidad. ¿Se lee este libro en todas las iglesias desde Roma hasta Egipto o solo en un pueblito perdido? Y la tercera era la ortodoxia. Lo que dice este libro cuadra con lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Si un libro decía que Jesús no era Dios o que no era hombre de verdad, se iba directo a la basura. El primer hombre en darnos la lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento, tal como los conocemos hoy, fue San Atanasio, el obispo de Alejandría, en el año 367 después de Cristo. En su famosa carta de Pascua, él puso los puntos sobre las íes. Pero para que eso fuera oficial para toda la Iglesia, se necesitaban reuniones de jefes, lo que llamamos concilios. El Papa Dámaso I, en el año 382, le pidió a San Jerónimo que tradujera la Biblia al latín para que todo el pueblo pudiera entenderla. Esa versión se llamó la Vulgata. Pero ojo con estos datos, porque son los que vas a usar para defender tu fe. La lista definitiva de los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo,
se confirmó legalmente en el Concilio de Hipona en el año 393, y luego se ratificó solemnemente en el Concilio de Cartago en el año 327. Fue ahí, en el norte de África, donde la Iglesia Católica le puso el sello de aprobado a la Biblia. Ahora, aquí viene el momento de la verdad que a veces causa cortocircuito. Si la Iglesia Católica terminó de armar la Biblia en el año 397, ¿por qué los hermanos de otras denominaciones tienen Biblias con menos libros? Pues resulta que durante más de 1000 años, todos los cristianos usaron la misma Biblia de 73 libros. Pero en el siglo XVI llegó un hombre llamado Martín Lutero. Él decidió que 7 libros del Antiguo Testamento no le gustaban porque no encajaban con sus nuevas ideas. Estos libros son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los 2 libros de los Macabeos. Lutero los llamó apócrifos y los sacó de su edición, rompiendo con una tradición de más de 11 siglos. La ironía es de risa. Hoy en día mucha gente usa la Biblia para atacar a la Iglesia Católica, sin darse cuenta de que la única razón por la que tienen un Nuevo Testamento confiable es porque los obispos católicos lo protegieron y lo definieron bajo la guía del Papa. Es como si alguien te regalara un reloj y tú usaras ese mismo reloj para decir que la persona que te lo dio no sabe nada de la hora. El punto clave que quiero que te lleves hoy es que la Biblia no es un libro que se interpreta solo. La Biblia es el libro de la Iglesia. El apóstol San Pablo lo dijo muy claro en su carta a Timoteo. La Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. No dijo que la Biblia era el fundamento, dijo que la Iglesia lo era. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la que tiene la llave para entender lo que los autores quisieron decir. Si tú sacas la Biblia de la Iglesia, terminas con miles de sectas diferentes, cada una con su propia interpretación loca, y eso es precisamente lo que Jesús no quería. Él quería que fuéramos uno. La autoridad de la Biblia descansa sobre la autoridad de la Iglesia que la recopiló. Si tú confías en que el Evangelio de Mateo es verdad, es porque confías en que la Iglesia Católica no se equivocó cuando lo eligió en el siglo IV. En resumen, la Biblia es un tesoro católico. Fue escrita por miembros de la Iglesia, preservada por monjes católicos que la copiaron a mano durante siglos antes de que existiera la imprenta, y definida por concilios católicos bajo la autoridad del sucesor de Pedro. No es un libro que cayó del cielo por arte de magia, es el fruto del Espíritu Santo, trabajando a través de hombres de carne y hueso en una institución visible. La próxima vez que alguien te diga que la Biblia es su única autoridad, pregúntale con mucha caridad, ¿y quién te dijo qué libros forman la Biblia? La respuesta histórica, aunque les duela a algunos, siempre será la Iglesia Católica. Así que, valora ese libro que tienes en tus manos, pero valora también a la madre que te lo entregó. No se puede tener la palabra de Dios y rechazar a la familia que Dios usó para dártela. La Biblia y la Iglesia son como 2 caras de una misma moneda. No puedes tirar una sin perder la otra. Estudia la historia, lee a los padres de la Iglesia y te vas a dar cuenta de que ser bíblico es, en esencia, ser profundamente católico. La fe no se inventa cada mañana según lo que uno siente al leer un versículo. La fe se recibe de una tradición milenaria que ha permanecido firme a pesar de los ataques de los imperios y las modas. Si quieres entender cómo la Iglesia no solo nos dio la Biblia, sino que también nos enseña a vivirla de verdad, tienes que ver nuestro video sobre la tradición apostólica haciendo clic aquí abajo.